Cuando yo era un promisorio joven de 25 años, allá por los 90, bueno, me acerqué al mundo de la tributación de la mano de, bueno, de quien ha sido maestro de muchos, que es el doctor Héctor Belisario Villegas, autor del curso de Finanzas, Derecho Tributario y luego del régimen penal tributario argentino. Pero en aquel momento yo veía que los tributaristas navegaban felizmente en los pasillos de AFIP, rodeados de leyes de procedimiento tributario, de leyes impositivas. En aquel momento ni siquiera era AFIP, se llamaba DGI. La AFIP recién nace en el 97. Hasta que un día, allá en febrero de 1990, irrumpió en nuestro ordenamiento jurídico la primera ley penal tributaria, la 23.771. Con lo cual, los problemas tributarios dejaron de ser meramente patrimoniales o sancionatorios, contravencionales, para convertirse en afrentas criminales. Entonces los tributaristas tuvimos que inventarnos una nueva piel, la piel de penalistas. Y apareció esta nueva rama del derecho penal tributario que hoy evolucionó fenomenalmente, constituyendo lo que llamamos el derecho penal económico. Esa primera ley penal tributaria, la 23.771, tenía al menos tres características que quiero destacar ahora porque nos vinculan con el tema. La primera característica de esta ley es que constituía un régimen penal que podríamos denominar tibio. Tibio en el sentido que estaba dotado de penas bajas, con mínimos de 2 años, con máximos de 8 años, lo que generaba una consecuencia procesal muy importante, y es que en función de los artículos 316, 319 del Código Procesal Penal de la Nación, estos delitos tenían combinada una pena en abstracto que admitía la excarcelación o la exención de prisión, es decir, la posibilidad de tramitar el proceso penal en libertad. La segunda característica de esta ley, y esto es anecdótico, pero también viene al caso, es que contenía una traba o una trampa procesal muy complicada, y es que a los fines de la formulación de la denuncia penal solo requería la noticia criminis y eventualmente el aporte del organismo fiscal de lo que se llamaba el informe técnico. ¿Por qué digo que esto constituía una traba barra trampa procesal? Porque los que estamos en el derecho tributario puro, sabemos que para que podamos hablar de evasión tributaria, para que podamos hablar de omisión de impuestos, es necesaria la determinación tributaria, ¿verdad? Es necesario que se sigan los pasos exigidos por los artículos 16, 17 y siguientes de la ley 11.683. Entonces acá la determinación tributaria no era exigida, solamente se requería un informe técnico, con lo cual siempre se sostenía que estábamos acusando a alguien de homicidio doloso sin tener certeza de que existiera un muerto, porque la muerte se iba a establecer a lo largo del proceso. Entonces, complicaba muchísimo la situación procesal y defensiva. Y la tercera característica que quiero destacar de esta vieja ley es que tenía una clara finalidad recaudatoria. Esa finalidad recaudatoria se manifestaba expresa en su artículo 14, cuando para todos los delitos de la ley permitía la extinción de la acción penal a través de el pago total de las obligaciones evadidas. Entonces, desde el primer día, esta ley recibió esta crítica, porque ustedes saben que el derecho penal se supone que tiene dos funciones básicas. La primera es disuasiva, la primera es amenazar con una pena de tal magnitud
una conducta determinada, que las personas eviten realizarla. Entonces, yo sé que el homicidio tiene una pena de 8 a 25 años y bueno, la voy a pensar 2 veces antes de matar a alguien. Y la segunda finalidad del derecho penal es represiva. Una vez que se produjo la violación de la ley, bueno, corresponderá entonces la aplicación de la sanción correspondiente. Y la ley penal tributaria agregó una modalidad distinta, porque en definitiva, al permitir extinguir la acción penal mediante el pago, obviamente generó como consecuencia que el proceso penal y la denuncia penal se utilizaran como una forma extorsiva de forzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, una vez denunciadas, claro está, a los fines de escaparse del proceso. Esas eran verdaderamente las características de la ley. Y esta benignidad o esta tibieza de la Ley Penal Tributaria 23771, que contenía penas máximas de 8 años y mínimas de, bueno, de 1 o 2 años, y que por ende admitía la excarcelación o la exención de prisión, se contradecía de alguna manera con las ilusorias declaraciones de los políticos profesionales de turno. Todos los presidentes a la hora de prestar juramento manifestaban que querían ver a los evasores con traje a rayas. Me acuerdo cómo se llenaban la boca hablando de la situación del padre de la tenista Steffi Graf, que fue condenado por evasión y encarcelado, y ese era el ejemplo a seguir. Entonces querían evasores con traje a rayas. Y la ley penal tributaria, por las penas conminadas en abstracto, implicaba que no existían ni siquiera presos con prisión preventiva, ni hablemos de condenas. Lo real y cierto entonces, y esto ya es una consideración retrospectiva, después de más de 30 años de leyes penales tributarias, yo les diría que el 99% de los encarcelados por delitos tributarios lo han sido a título de prisión preventiva, y que son mínimos, escasísimos, insignificantes los casos de presos con prisión efectiva derivadas de una sentencia firme. Pero volviendo a la benignidad y a esta falta de presos, comenzó en ese momento a desarrollarse una hipótesis en la mente de los funcionarios fiscales y de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, que consistía en vincular los delitos tributarios con figuras propias del Código Penal. Y entre esas figuras, específicamente, la de la asociación ilícita. La famosa asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal, figura esta creada en su momento para combatir básicamente el funcionamiento de organizaciones o células terroristas, que en definitiva es un tipo penal que solo requiere, como buen delito de peligro abstracto que es, la existencia de una organización o asociación integrada por 3 o más personas que esté destinada a cometer delitos indeterminados. Entonces, el tipo penal consiste solo en ser parte, en integrar o en ser el creador u organizador de una asociación destinada a cometer ilícitos indeterminados. Eso implica que no se requiere la efectiva comisión de delitos específicos, concretos, sino solamente el ser parte de la asociación. Entonces se vincularon los delitos tributarios con la asociación ilícita del 210 del Código Penal. ¿Y esto qué les permitía? El 210 tiene una pena mínima de 3 años y una pena máxima de 10 años, y en el caso de los organizadores o jefes, la pena mínima es de 5 años, lo cual permitía, en la interpretación literal del Código Procesal Penal de la Nación, someter a los imputados a prisión preventiva, sin posibilidad de excarcelación,
Y se lograba entonces el objetivo de tener presos a los evasores. En Córdoba, en aquellos años, tuvimos una causa muy resonante, que fue la causa Sechetto. Sechetto es una causa que se vinculaba a una familia que se dedicaba a la actividad de comercialización de automotores y que además tenían algunos emprendimientos anexos, uno de ellos en la provincia de Catamarca, en los que eran beneficiarios de un régimen de promoción industrial. Entonces la familia Sechetto y muchos otros colaboradores, contadores, gerentes, integrantes, fueron acusados a través del Ministerio Público, que en ese momento lo ejercía la doctora López de Filoñuc, que quizás le suene porque fue la abanderada de las acusaciones en materia de derechos humanos en Córdoba, fueron imputados de los delitos de evasión, aprovechamiento indebido de beneficios fiscales y asociación ilícita del 210 del Código Penal. La causa, como toda causa penal, tuvo una larga tramitación hasta que llegó a juicio oral. Llegó a juicio oral finalmente en el año 2000, que el 19 de mayo se dicta sentencia en el juicio oral que llevó adelante el Tribunal Oral de Córdoba, el número 2. Y fíjense lo alocado de la situación, que al momento de mantener la acusación, el fiscal general ante el tribunal oral no lo hizo respecto del delito de asociación ilícita, o solo mantuvo la acusación por los delitos tributarios, pero no lo hizo por el de asociación ilícita. Lo cual llevó a que, evidentemente, sin acusación no puede haber condena, resultaran absueltos de este delito. Pero claro, resultaron absueltos de este delito después de haber estado varios años, padre e hijos, alojados en la nefasta cárcel de encausados de Córdoba. Quien conoce Córdoba, está ubicada a 10 cuadras del Patio Olmos, en Belgrano al 1000, y estuvieron encarcelados con prisión preventiva durante todos estos años solo en base a esta acusación de integrar una asociación ilícita. Y la sentencia, al margen que destaca la sinceridad moral del fiscal al no acusar de un delito que consideraba no probado, hace un fuerte llamado de atención, y en esa sentencia el doctor Risotti, que es el vocal que comandaba el voto, dice, leo textual, que de las pruebas y de la acusación formulada en el requerimiento de elevación a juicio, se manifestaba con claridad y evidencia que este hecho, la asociación ilícita, resulta de una graciosa imaginación o de una fantasía de la jurisdicción en cuanto creadora de nuevos tipos penales. A mí me encanta porque es lo que yo hubiera escrito como defensor y seguramente hubiera sido apercibido. El juez del Tribunal Oral les dice: la imputación de asociación ilícita en estas condiciones resulta de una graciosa imaginación o de una fantasía de la jurisdicción. Le pega un palo tremendo a la fiscal, a la jueza, e que inclusive a la Cámara Federal, que había convalidado, había confirmado el procesamiento por esta figura. Y hace mención a que la calificación jurídica, el encuadramiento en asociación ilícita, resultaba de enorme gravedad, dado que la privación de la libertad de los imputados obedeció precisamente a esta atribución. Entonces, obviamente quedó claro que se había introducido por la ventana a la asociación ilícita del Código Penal con la sola finalidad de mantener privados de su libertad durante el proceso a los imputados.
Bueno, es largo y muy interesante el fallo, yo se los mandé en el material que tendrá Ignacio a mano, así que podrán consultarlo, realmente es de sumo interés. Ahora bien, la ley tributaria 23771 estuvo en vigencia por 6-7 años, hasta que en 1997 entra en vigencia la segunda ley penal tributaria, 24769. Esta ley, con mucha mejor técnica legislativa, trajo algunas novedades. Y una de esas novedades es que preveía para los casos más graves, para las evasiones agravadas, tanto previsionales como tributarias, penas mínimas de 3 años y medio y penas máximas de 9 años de prisión. Obviamente, esto respondió a la misma consigna que les mencionaba al principio, a la necesidad imperiosa de la justicia y de la política de mostrarle a la sociedad que combaten al delito y que los delincuentes van presos, ocultándole que en realidad están presos con prisión preventiva, ocultándole que se trata de personas inocentes, que gozan de un estado de inocencia, pero ni siquiera es un principio, es un estado, y que hasta que no haya condena firme y con el doble conforme, toda persona sigue siendo inocente. Entonces, el elevamiento de las penas mínimas y máximas para ciertos delitos genera un cierto escándalo. Y de hecho, cuando esta ley se debatió en el Congreso de la Nación, uno de los principales opositores a este incremento desmesurado de las penas fue el doctor José Ignacio Caferata No, un procesalista y penalista cordobés que seguramente quienes están en la materia lo conocerán, autores de libros, y él dijo que era irrazonable elevar los mínimos y los máximos en esta magnitud, por cuanto de esta manera lo único que se buscaba era el encarcelamiento preventivo de los imputados, y esto se vincula con lo que después el doctor Brail seguramente va a comentar. Y dijo, solo los derechos constitucionales, entre ellos el de libertad ambulatoria, solo se valoran debidamente cuando se pierden. Y eso es lo que les va a ocurrir a todos los imputados por este tipo de medidas. Y en el año 2004 aparece por primera vez específicamente, a través de la reforma que introduce la ley 25874, la figura de la asociación ilícita tributaria. 2004, 14 años después de la primera ley, 7 años después del nuevo régimen penal tributario, se modifica el artículo 15 y se incorpora esta figura. Y en realidad se incorporan dos cuestiones. En primer lugar, se incorpora concretamente la figura de la asociación ilícita fiscal, que tiene la misma estructura de la asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal, con la única diferencia es que en vez de cometerse delitos indeterminados, se cometen delitos tipificados en la ley penal tributaria. Es decir, la finalidad de la asociación ilícita es cometer delitos tipificados en la ley penal tributaria, con penas, nuevamente, de 3 años y medio a 10 años, agravada con un mínimo de 5 para el caso de los organizadores o jefes. Y la segunda incorporación que introduce esta modificación es la de una agravante del mínimo de la pena en función de la participación plural. A ver, el inciso B del artículo 15 preveía que cuando alguien concurriere con 2 o más personas, es decir, cuando al menos 3 concurrieren en la comisión de cualquiera de los delitos, claro supuesto de participación criminal, la pena mínima correspondiente al delito
se elevaría a 4 años. Entonces, fíjense la diferencia entre una cuestión y la otra. El 15C tipificaba la asociación ilícita tributaria integrada por 3 o más personas para cometer delitos tributarios indeterminados. En cambio, el 15B simplemente agravaba la pena mínima de cualquier delito cuando concurrieran en su comisión 3 o más personas. Esto es importante por algo que voy a marcar enseguida, que tiene que ver con la confusión conceptual que muchos tribunales ostentan a la hora de analizar la configuración o no de este tipo penal. Les he enviado también como material una sentencia muy interesante de la Cámara Federal de Córdoba del año 2011, de la Sala B, sentencia que comparte muchos de los argumentos de otra sentencia dictada por la misma sala, y me refiero a 2 causas que están plenamente vigentes. Una es la causa Seri, y esa es la sentencia a la que me voy a referir ahora, en la que se confirma el procesamiento de los imputados, y la sentencia melliza, de más o menos la misma época, fue dictada en la causa Mengo, y la causa Mengo acaba de ser resuelta por el Tribunal Oral Federal de Córdoba hace 2 semanas, con condenas y con ciertas declaraciones que ya voy a comentar. ¿Por qué les cito la causa Seri y qué tiene de interesante? Tiene muchísimas aristas de todo tipo procesal, pero en particular, y en lo que interesa a los fines de esta charla, es que se sostiene que para que exista asociación ilícita tributaria, del 15C de la Ley Penal Tributaria, leo textual, resulta indispensable contar, dentro del círculo de personas intervinientes en la asociación, con al menos un contribuyente o sujeto obligado o beneficiado por la renta pública. Es decir, lo que significa este párrafo es que para que una asociación ilícita tributaria pueda ser considerada tal, por lo menos alguno de sus integrantes tiene que tener el carácter de contribuyente, tiene que tener carácter de sujeto obligado, que son los sujetos activos de estos delitos, porque de lo contrario, la organización ilícita, dice el fallo, no podría haberse montado para cometer ilícitos tributarios, sino solo para facilitar o brindar colaboración a contribuyentes o a otros terceros en la evasión de los tributos. No sé si soy claro. Entonces, como el tipo penal del 15C preveía como acción integrar una asociación destinada a cometer delitos tributarios, pues bien, solamente podía cometerla la asociación si cometían delitos para al menos alguno de sus integrantes. Si la asociación no estaba integrado por contribuyentes beneficiados, en definitiva, por la comisión de estos delitos, sino que simplemente colaboraba o facilitaba la evasión ajena, la figura no quedaba configurada. Y esto es muy trascendente porque la cuestión ha sido claramente modificada con la ley 27430. Y como les comentaba en la previa, antes de que presentáramos la charla, en materia de asociación ilícita fiscal, y fundamentalmente cuando la misma tiene que ver con las facturas apócrifas o con las llamadas usinas de facturas apócrifas, yo siempre me pregunté por qué no se investigaba el accionar de los funcionarios del organismo fiscal. Es decir, es muy difícil entender la temática de las facturas apócrifas sin pensar en la colaboración o por lo menos en el actuar negligente del fisco. Ustedes piensen que una factura apócrifa es declarada apócrifa por la AFIP
en algún momento determinado y normalmente con efecto retroactivo, pero en su momento fue un documento válido, emitido por un contribuyente debidamente inscripto, con CAI habilitado, y que inclusive formulando las consultas online acerca de la validez del comprobante, el resultado era positivo. Entonces, como hablábamos recién, yo como usuario o como quien recibía ese documento, que tomaba todas las prevenciones del caso, verificaba la validez del quit, del CAI, del comprobante, pagaba a través de los medios de pago autorizados, formulaba las retenciones, resulta que dentro de 2 o 3 años puedo ver impugnado mi crédito fiscal y mi gasto en ganancias, e inclusive recibir una pretensión fiscal vinculada a las famosas y nefastas salidas no documentadas, siendo que al momento de contratar, al momento de la operación, ese contribuyente, esa factura era plenamente válida. Acá, Y Pablo, digo, si me permitís, quiero comentar, sí, como diga. para colegas, en este caso es plenamente aplicable, como comentamos en las previas, un instituto del derecho civil que se puede transponer perfectamente al derecho tributario, que es la teoría de la apariencia del derecho. Cuando vos sos un contribuyente, un tercer adquirente de buena fe, no estamos hablando de aquellos que están dentro del operatorio, donde vos ¿qué podés verificar? Quit válido, CAI válido, y no tenés mayores elementos, atento al secreto fiscal que surge del 101 de la Ley de Procedimiento Tributario, te impide por lo menos profundizar. Y encima que no están en la base APOC, porque ese es otro dato también importante. Ni siquiera habiendo hecho el control, esos contribuyentes están incluidos en la base APOC. Y resulta que quien otorga el quit y el CAI es el propio Estado. Entonces, por un lado, un contribuyente que es un tercer adquirente de buena fe, a título oneroso, hago el paralelo con el Instituto del Derecho Civil que está específicamente previsto y que esto es plenamente traspolable ya por algunos fallos en materia tributaria al derecho tributario. Con lo cual no hay mayores elementos de investigación a los fines de querer ser dirigente. Si uno quiere hablar con la prudencia o buen número de negocio, ¿qué puedo hacer? Quit válido, CAI válido, cumplir con la ley de integración, entre comillas, porque ha sido tachada de inconstitucional en cuanto me obliga a determinados medios de pago y demás elementos que ya conocer, pero hasta en el supuesto caso que he pagado con cheque cruzado, que están depositados, que tengo los remitos, que se demuestra la existencia de mercadería y porque este proveedor, frente a terceros, puede haberse prestado al uso de sus facturas con el objeto de generar indebidamente el crédito fiscal, nos encontramos de un día a otro, como el caso de vos como comentaste de Córdoba, incurso denunciado penalmente por la asociación ilícita fiscal. Con el agravante que en materia fiscal, en términos generales, desde la justicia, no siempre se distingue plenamente que previo a indagar sobre la existencia de hechos punibles, que es la teoría dogmática del derecho penal, entramos en el campo de la existencia de un derecho imponible del derecho tributario. Entonces, de ahí la importancia del cruce entre penalistas, tributaristas y especialistas en ciencia económica de analizar este hecho tan complejo. Por eso te hago referencia a esta temática que muchos contribuyentes se preguntan, ¿qué factura apócrifa y qué medios tengo yo como para, habiendo obrado dirigentemente, no encontrarme en 3 años que el fisco impugna todo y me encuentro denunciado penalmente por asociación ilícita fiscal? Tú dijiste algo muy importante. ¿Cuál es el grado de responsabilidad funcional acá? Desde el Estado y de sus funcionarios. Incluso la Corte en Bildaun, en el 2011, hace referencia a Gilbert a esa situación, a cuáles son las obligaciones que puede tener un contribuyente, sobre todo obligaciones de control, y hasta dónde llega su obligación o su carga sin transformarse en un agente fiscalizador ad hoc. Eso en Bildaun la Corte lo trata y se pronuncia en el sentido de que hay ciertas cuestiones que quedan fuera del alcance investigativo de un contribuyente. El fisco sí tiene un aparato, como dice Pablo, en el cual puede tomar conocimiento de ciertas situaciones a las cuales un contribuyente normalmente no puede llegar, y mucho menos si se tienen en cuenta a veces la celeridad de las relaciones comerciales, en las que no dan tanto pie a aplicar ese aparato investigativo. Sí, absolutamente. Disculpen, ¿puedo así. hacer un comentario? Claro. ¿Puedo hacerles un comentario?
Me parece que la única herramienta que tiene el contribuyente, como dice Gilberto, Ignacio, la verdad que por ahí el Estado avasalla mucho los derechos y transfiere responsabilidades a personas que no tienen la capacidad, además del secreto fiscal y demás. Lo único que puedo hacer desde mi punto de vista a nivel compliance tributario es armarse de la documentación y documentar todo el chequeo que realiza para con ese tercero, que sería como un due diligence, con ese tercero contratante, para que al momento de que le llegue alguna inspección de parte de AFIP, tenga las herramientas como para poder munirse de pruebas en un proceso o un sumario, lo que sea. Absolutamente de acuerdo. Y máxime teniendo en cuenta que en la práctica profesional demuestra que AFIP declara a POC, a contribuyentes, porque miraron de reojo y con mala cara a un fiscalizador. Es decir, yo he visto un caso, y no se rían, y prometo que es cierto. ¿Vieron los numeritos de las casas, que a veces son esos de metal, esos numeritos viejos? Bueno, el numerito de esta casa era 365, bueno, y esos están agarrados con 2 tornillitos. Bueno, el tornillito de arriba se había caído, entonces el 5 estaba así, entonces quedaba 360 y vaya a saber qué. Bueno, entonces como no pudieron ubicar el domicilio del contribuyente pese a las reiteradas visitas que le hicieron, lo incluyeron en la base de APOC. Eso, bueno, de ahí para arriba lo que se les ocurra, incumplimiento de requerimientos, la famosa y nunca bien ponderada falta de capacidad económica para realizar la actividad de que se trata, etcétera, etcétera, como si yo estuviera en condiciones, yo receptor de la factura, de evaluar si tiene capacidad económica o no. Entonces, por eso destaco este punto de la sentencia de Siri, que también se repite en la confirmación del procesamiento de Mengo, cuando el doctor Sánchez Torres dice que las maniobras investigadas no podrían haberse llevado a cabo si la fiscalización y control que se encuentra a cargo de la AFIP hubiera funcionado correctamente. Esto es, por lo menos, al fiscalizar y verificar los requisitos que permitieron la inscripción de los denominados contribuyentes apócrifos. Entonces, decide remitir copia a la región Córdoba del AFIP para que él instruya actuaciones administrativas para establecer responsabilidades. Y concluye diciendo: la organización delictiva habría sido posible o al menos favorecida por prácticas profesionales, privadas o públicas, cuyos actores, excediendo comportamientos jurídicamente permitidos, podrían tener cierto grado de responsabilidad en el logro de los objetivos propuestos. Bastante lapidaria e interesante. Se quedó corto porque más que remitirle a la AFIP para que instruya sumarios administrativos, debió remitírselos a la Fiscalía en turno para que investigue la posible comisión de delitos. Bueno, para ir acelerando, porque el tiempo corre alocadamente, quiero hacer mención a una reciente sentencia también del Tribunal Oral Federal de Córdoba, que es la llamada causa CBI. En realidad la causa se caratula Rodrigo y otros, pero en Córdoba la conocemos como CBI porque CBI era Corduensis, la financiera que intervenía en estos hechos de intermediación financiera ilegal, que tuvo mucha repercusión periodística porque todo se inició con el supuesto suicidio de uno de los integrantes de esta financiera, que dejó una nota en la cual denunciaba la operatoria. Bueno, fue toda una cuestión bastante novelesca. Lo interesante del caso es que además de intermediación financiera ilícita, la imputación versaba sobre asociación ilícita del Código Penal, artículo 210. Volvemos al 210 y cómo se lo sigue utilizando. Y en la causa CBI, a ver, déjenme que las busque. Bueno, más allá de lo que diga literalmente, marca una situación que creo que es esencial. Y acá dice, por ejemplo, la Cámara
el Tribunal Laboral, perdón, que no se debe confundir esta, es decir, a la asociación ilícita, con la propia organización de una empresa comercial con objeto lícito que realiza marginalmente actividades ilícitas determinadas. Y acá yo creo que está el meollo de la cuestión y entiendo que es donde se configura esta confusión conceptual, por llamarlo de alguna manera, pero le podemos encontrar algún otro nombre más apropiado. Hay que distinguir con mucha claridad y precisión lo que es una asociación ilícita de lo que es una asociación o sociedad ilícita que eventualmente comete delitos o comete actos ilícitos. Porque, a ver, en la medida que haya 3 o más intervinientes, cualquier fiscal se va a ver tentado a promover acción penal por asociación ilícita. Y por eso les remarcaba la vigencia del 15b de la Ley Penal Tributaria, en cuanto contiene esta agravante de cualquiera de los delitos por la concurrencia con 2 o más personas, o sea, mínimo de 3. Y digo esto, porque ese voto, que es un voto mayoritario en la causa CBI, absolvió por el delito de asociación ilícita, diciendo, mire, la sociedad realizaba operaciones financieras, que en algún momento pasaron a ser ilícitas porque se modificaron las regulaciones financieras, pero no es que se haya formado una sociedad o una asociación para cometer delitos financieros, no. Había una sociedad plenamente útil y real, que bueno, que si cometió ilícitos habrá que juzgarlos, como aquí los juzgaron condenando por intermediación financiera. Pero de allí no podemos elegir en la existencia de una asociación ilícita. En Córdoba, la verdad que, bueno, por ahí es prolífica en estos temas, ¿no? Tenemos actualmente 2 causas, una de ellas con elevación a juicio y otra que están esperando la confirmación del procesamiento para elevarla a juicio. Y son 2 causas que tienen en común la existencia de una actividad comercial que se desarrolló, comercial o industrial, que se desarrolló fenomenalmente a través del mecanismo de las franquicias. Una es una panadería, sí, panificación y cafetería. La otra es una productora de helados, una industrializadora de helados. Entonces, en ambas causas, para mi gusto, se mezclan estas situaciones, porque solamente se les imputa el delito de asociación ilícita tributaria. No hay un peso de evasión denunciado, no hay un peso de ningún otro delito, solo que se organizaron a través de los directores, con asesoramiento contable y con la complicidad de los expertos en sistemas y con la complicidad de los franquiciados, bueno, que todo eso constituye una red asociativa en las cuales algunos son organizadores o jefes, otros son partícipes, y otros son meros intervinientes a título secundario. Y está claro que en ambas situaciones se trata de sociedades lícitas, que posiblemente, no lo sé porque no están imputados, hayan cometido algún tipo de delito de otra naturaleza. Pero de ninguna manera podemos interpretar que... ¿Se me escucha ahí? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto, Pablo. Ah, ok, porque me entró una llamada y se suele desconectar el Bluetooth. Bueno, les decía, una de ellas es la 5ª productora mundial de helados. Tiene 800 empleados en forma directa y 1.400 franquicias en todo el país, franquicias en Chile, en Paraguay, en Uruguay. Entonces, ¿cómo se puede sostener
que esa organización es una mera asociación ilícita destinada a cometer delitos fiscales indeterminados. Bueno, la verdad es que es inconcebible, pero como les digo, una está con procesamiento confirmado y la otra están esperando que confirme el procesamiento para elevarla a juicio. En tren de acelerar, no voy a hacer mención de la causa Prete, se lo voy a dejar al doctor Brail, pero simplemente mencionarles que dos cosas para terminar esto. Que como les decía, hace 2 semanas tuvimos sentencia del Tribunal Oral en la causa Mengo. Mengo y Pía Cardoso eran los dos acusados como jefes de la asociación ilícita. En esa causa hubo condenas de 7 años para uno de los organizadores supuestos, 4 años para miembros. No tenemos los fundamentos todavía porque van a ser leídos el 10 de octubre, si no me equivoco, pero en esa causa se declaró, y aparentemente por unanimidad, la inconstitucionalidad del mínimo previsto para la escala del delito, que es de 3 años y medio, y de hecho se aplicaron penas inferiores a 3 años justamente por esta declaración de inconstitucionalidad. Así que estamos esperando ansiosos los fundamentos del fallo, que seguramente tendrá más de 1000 hojas, como la causa de Mendoza, Prete, y máxima teniendo en cuenta que se trata de una causa que lleva 14 años de instrucción. 14 años. Pablo, una Ahora, cosa, antes de pasar a que nos pueda comentar Walter Brail, creo que un tema que es fundamental, que nos pueda dar tu opinión sobre la posibilidad de aquellos que estén imputados por el delito de asociación ilícita fiscal, tanto 15 inciso B, tanto 15 inciso C, que puedan regularizar su situación a través de la moratoria y o moratoria ampliada, ya que, como vemos, esta es una moratoria que permite que personajes vinculados a grandes ajustes de miles de millones de pesos en impuestos a los combustibles, empresas en quiebra, estén hoy subsanando su situación personal, procesal y penal. ¿Qué pasa, según tu entender, en aquellos que están imputados por asociación ilícita fiscal, por el hecho de que, en principio, están todos vinculados a un delito tributario, no se aplica, no se tienen en cuenta los límites objetivos de oponibilidad, y cómo se materializaría la posibilidad de existir, de poder regularizar su situación a través de este régimen y el régimen ampliado? Mira, yo, y no porque lo comparta, pero sería de algún modo pesimista al respecto, porque esto ya se planteó en las moratorias anteriores y en los blanqueos anteriores, tanto el de los Sedin de Cristina como en el de Macri, la 27260, si no me equivoco. Y bueno, y se utilizaron herramientas de regularización de obligaciones tributarias o de blanqueos para generar incidentes de extinción o de falta de acción por extinción de la acción, que en Córdoba prosperaron, pero la Cámara Nacional de Casación Penal, por lo menos en su sala 4, viene diciendo que el delito de asociación ilícita fiscal no se extingue como consecuencia de regularización de obligaciones tributarias por el simple hecho que no está vinculado a obligación tributaria alguna. Entonces, el delito de evasión, obviamente, hay obligaciones evadidas. El delito de apropiación indebida de tributos, bueno, tiene tributos adeudados. Pero como el delito de asociación ilícita tributaria es un delito de peligro abstracto que no requiere la concurrencia de delitos concretos y menos aún requiere la existencia de obligaciones tributarias evadidas, en el criterio de la Cámara Nacional de Casación Penal no admite extinción por vía de moratorias o blanqueos, aun cuando la ley sea clarísima en decir que se extinguen las acciones derivadas de la totalidad de los delitos previstos en la ley penal tributaria. A eso te voy, porque casación penal, vos has dicho que se ha expedido hasta ahora la sala 4. No tenemos fallo de las otras salas, y mucho menos de corte. Y al respecto, ¿cuál es tu opinión? ¿Es posible o no es posible? De las otras salas no conozco,
quizás alguien nos pueda ilustrar, y de la Corte tampoco, porque esos fallos de casación fueron recurridos por extraordinario, los extraordinarios fueron rechazados, y la Corte no abrió las quejas con el sello del 280, con lo cual la Corte no se ha expedido. Mi opinión personal es que sí, porque independientemente de que querramos sostener que el delito de asociación ilícita tributaria es un delito de peligro, yo me pregunto, ¿cómo probamos, advertimos o conocemos que existe una asociación ilícita tributaria? De dos maneras. O porque tenemos el contrato constitutivo hecho en escritura pública de la asociación ilícita, cosa que no va a existir, o por el resultado de la asociación, por lo que la asociación produjo, es decir, por los delitos que cometió. Y como bien dice el voto que mencioné hace un rato de Sánchez Torres, es necesario que si la asociación deba cometer delitos, no ayudar a que otros los cometan, alguno de ellos debe ser contribuyente u obligado, con lo cual sus obligaciones tributarias serán las que se podrán regularizar. Entonces, yo creo que la interpretación que hace la Cámara Nacional de Casación Penal está absolutamente errada, porque además, recuerdo las palabras de la Corte cuando dice que la primera pauta de interpretación de la ley es su letra, y cuando la letra es clara no debemos entrar en disquisiciones de ninguna naturaleza, y la ley no hace disquisición de ninguna naturaleza, la ley es clara en admitir la extinción de las acciones penales tributarias implícitas. Está bien, de donde se agarra casación es que se refiere al delito vinculado a las obligaciones respectivas, es decir, las obligaciones regularizadas. Y ahí es donde empalma que si no hay obligaciones a regularizar, no podría haber extinción del delito de asociación ilícita. Yo personalmente no comparto, creo que cuando esto llega a la Corte va a revisar esto, porque la verdad que los fallos tributarios y penales de la Corte de los últimos tiempos son medianamente alentadores, con algunos deslices que por ahí se le atraviesan, pero... O sea que este fallo de la Sala 4 actualmente se encuentra en Corte. No, está en Corte, pero con extraordinario rechazado y queja denegada. O sea que... O sea que el debate se va a reabrir en el Tribunal Oral. Somos furia de la copa, dijeron los de la Sala 4. Bueno, esa sala tiene sus particularidades, ¿no? Sí, bueno, para cerrar este tema, simplemente les digo que esto que venía comentando hasta el principio cambió nuevamente, porque tenemos un nuevo régimen penal tributario, que es la ley 27430, que está vigente desde fines del 2017, si mal no recuerdo, que modificó el artículo 15 de nuevo, o sea, reemplazó íntegramente la ley, pero el artículo 15, inciso C, tiene una nueva redacción, y la nueva redacción desvirtúa esta posición que recién les mencionaba, de que la asociación debe contener un integrante contribuyente porque está destinada a cometer. Y la modificación introduce dos verbos nuevos, que la asociación esté destinada a cometer, colaborar o coadyuvar cualquiera de los ilícitos tipificados en esta ley. Entonces, hoy por hoy, ya la asociación no solo comete, sino que colabora o coadyuva en la comisión, debería decir, de cualquiera de los ilícitos de la ley. Entonces, el tipo penal se ha ampliado, y se ha ampliado con un nivel de indefinición que sin duda va a generar planteos de inconstitucionalidad, porque evidentemente el tipo penal, ustedes saben que debe ser cerrado, debe ser claro, debe ser un mandato expreso, y acá cometer, colaborar, coadyuvar, se ha generado una ampliación irrazonable del tipo penal. Quiero tomarme los 5 minutos que me quedan, si estás de acuerdo, en hablar de un puntito que me preocupa y que creo que les va a resultar de interés, y que es el siguiente.
En el año 2011, cuando se modificó la ley penal tributaria, la segunda, la 24769, a través de la 26735, se incorporaron al elenco de delitos y como bien jurídico protegido a las haciendas locales, a las haciendas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces la evasión ya pasó a ser no solo de tributos nacionales, sino también de tributos provinciales, la evasión o cualquiera de los delitos de la ley penal tributaria. En aquel momento, cuando se incorporó como delictual, entonces, la evasión u otros delitos vinculados a los tributos provinciales, yo me acuerdo haber leído muchísima doctrina que protestaba contra esta medida, diciendo que no era facultad del Congreso de la Nación tipificar delitos vinculados a tributos provinciales, que las provincias son autónomas y que de ninguna manera le han delegado al legislador federal la posibilidad de tipificar conductas vinculadas a sus recursos. Y yo en aquel momento pensaba que eso era meras discusiones teóricas de fanáticos del derecho que tanto nos gustan, ¿no? Perdón que voy a poner a cargar el celular porque se me está acabando la batería. Entonces, en aquel momento no entendí la discusión. Y resulta que hoy sí la entiendo. Y hoy, muchos años después, la entendí de qué manera. Y la entiendo, por ejemplo, con el dictado de la nueva ley, de la última ley de moratoria, la 27541, modificada por la 27562. ¿Por qué? Porque esta ley genera nuevamente, otra vez, una moratoria amplísima. Una moratoria amplísima y que incluye deudas vencidas al 31 de julio del 2020. Y que contiene una causal de extinción de la acción penal, es decir, vuelta a esta finalidad recaudatoria del sistema tributario argentino cuando se vincula a cuestiones penales, ya que el artículo 10 de la ley prevé que el acogimiento al régimen de facilidades de pago implicará, fíjese, acogimiento al régimen de facilidades de pago implicará la suspensión del curso de la acción penal. En cambio, la finalización del plan, el pago total, o el pago de contado de las obligaciones, genera directamente la extinción de la acción penal. Es una causal de extinción igual que la prescripción, para decirlo de alguna manera. E inclusive esta ley tiene una novedad en el artículo 14, tiene varias novedades, ¿no? Ya lo sabemos, pero no quiero ser mal pensado ni... tiene una novedad, y es que se incorpora la posibilidad de regularizar obligaciones por parte de los agentes de retención o de percepción que, habiendo retenido o percibido, no ingresaron los importes retenidos, e inclusive con consecuencias de tipo penal. Es decir, un agente de retención que retuvo, no ingresó, superó la condición objetiva de punibilidad y está involucrado en un proceso penal, si regulariza, mejor dicho, los importes retenidos o percibidos y no ingresados, extingue la acción penal. Y yo tengo desde hace 14 meses un cliente preso en la cárcel de Bower, acusado del delito de apropiación indebida de tributos. Tiene otras perlitas ahí, no está preso solo por eso, preso con prisión preventiva, obviamente. Y entonces ahí se me planteó la siguiente situación. Córdoba tiene actualmente un régimen de cancelación de obligaciones tributarias con condonación parcial de intereses y multas a través de lo que se llaman los TIPAS, desafortunada expresión que hace referencia a títulos de pago de acreedores. Entonces yo, a través de un agente del mercado de valores, compro los TIPAS y los imputo a la cancelación de las obligaciones tributarias adeudadas con condonación de intereses y con condonación parcial de sanciones. Y resulta que el régimen
de TIPAS incluye también la regularización de las obligaciones de los agentes de retención o de percepción por los tributos retenidos y percibidos y no ingresados. Entonces yo dije, che, el legislador nacional decidió en su momento, año 2011, criminalizar las conductas tributarias vinculadas a las haciendas locales. Decisión del legislador nacional. En el año 2020, el legislador nacional decide disponer un régimen de regularización de obligaciones tributarias nacionales, ofreciendo a cambio la extinción de la acción penal. Y esto me deja afuera a las obligaciones tributarias provinciales. Entonces, fíjense la paradoja de que podré regularizar y extinguir la acción penal de multimillonarias evasiones nacionales, como sabemos que va a pasar, y no voy a poder liberar de acción penal a un agente de retención o de percepción que en un mes retuvo y no ingresó más de 40.000 pesos, que esa es la condición objetiva de punibilidad, porque se trata de un tributo provincial. Entonces, cierro con esto. Al planteo lo voy a hacer y estoy convencido que va a caminar, no sé si acá, en el Tribunal Superior de Justicia o en la Corte Suprema, pero evidentemente, si la decisión del legislador nacional fue otorgar una suerte de amnistía, generar un mecanismo de extinción de la acción penal mediante el pago de tributos nacionales, siendo que ese mismo legislador también criminalizó las conductas vinculadas a la falta de pago de tributos provinciales, ¿cómo puede ser posible, o cómo puede ser que los delitos vinculados a tributos provinciales no queden al amparo de una causal de extinción de la acción penal que es propia de la legislación de fondo, es propia del Código Penal? Bueno, dejo la inquietud porque si alguien tiene algún aporte vendría fantástico. Yo no he encontrado nada muy vinculado más allá de meras disquisiciones teóricas. Respeté cabalmente el tiempo asignado y agradezco enormemente su atención y nuevamente la invitación.